Hola, ¿qué tal? Ah, pues el tiempo apremia y tengo que hacer esta presentación de manera ágil, um, eh, porque podría yo seguir la secuencia programada para los temas que debo de ir tratando, pero debido a la situación de la pandemia, eh, y la cuarentena, pues necesito realizar este trabajo de conferencias y videos online para las propias cátedras que estoy dando en la universidad. En este momento, en esta parte de los temas programados, quiero hablar del conflicto. El conflicto es una parte nodular muy eh, importante de la construcción actoral, del lenguaje actoral. Si no es que es la base, desde mi perspectiva, la base de la construcción del discurso actoral. Eh, Podría pensarse que es la acción. Sin embargo, la acción es el efecto causa-efecto de un periodo histórico que trataré más adelante, que es la modernidad teatral. Eh, la acción, va adelantándome un poco, como acto volitivo recae en un solo individuo. Y el principio individuatonis, principium individuationis, esa cosa, pues es un concepto de la modernidad, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, iba a recaer inevitablemente en el actor. Pero ahora quiero hablar del conflicto, el conflicto como la posibilidad del contacto entre dos o más. El conflicto abordado, claro, desde la fenomenología de la psicoterapia gestalt, porque el conflicto ha sido abordado desde la semiótica, por ejemplo, pero para estudiar los constructos literarios. Y el teatro no es literatura. Luego entonces es ineficiente, insuficiente, deficiente, inexacto, impropio, impertinente, inadecuado, incapacitado, incompetente hablar de un conflicto desde la semiótica literaria. Si ustedes observan en internet, pueden observar allí en las ligas y de pronto ponen en cualquier otro video conflicto dramático, va a aparecer cualquier tipo de análisis literario. Esto ha sido un error, también un error heredado. Es importante hablar de lo que hacemos los actores, no de lo que plantea la literatura. En ese sentido, el conflicto es una forma del contacto entre seres. Eh, el conflicto es un choque de fuerzas. Más adelante expondré qué tiene que ver esto con la voluntad del poder de Nietzsche, ¿no? Que no sabemos, no es una voluntad de someter al otro o de dominar al otro, sino que es una voluntad de la vida, del cosmos y del caos. Eh, y es importante hablarlo, pero será después. Por ahora, el conflicto como choque de fuerzas. Esto es el conflicto. Un choque de fuerzas, un choque de poderes, un encuentro de posibilidades de cada organismo para interactuar con el otro, tener un contacto, generar un contacto, construir un contacto y entonces entre ambos manifestar una relación experiencial. Esto es el conflicto, es una forma del contacto, ni más ni menos. Y quisiera leer del libro fundador de la psicoterapia Gestalt, ¿no? Aquí se ve terapia Gestalt, excitación y crecimiento de la personalidad humana, de Perls y Goodman. Uh, Quisiera leer directamente del libro fundador lo que nos ofrecen eh, por conflicto. El conflicto es importante. Es luchar por un objeto que marcaría una diferencia y arriesgarse a sí mismo en una iniciativa que podría cambiar al sí mismo, cambiar el status quo. Ah,
El hombre creativamente imparcial acepta la preocupación y el objeto. Se siente estimulado por el conflicto. El hombre creativamente imparcial acepta la preocupación y el objeto. Se siente estimulado por el conflicto y se desarrolla gracias a él, gane o pierda. No está aferrado a lo que podría perder, ya que sabe que cambia y se identifica ya con lo que va a venir. Esta actitud se acompaña de una emoción que es lo contrario de la sensación de seguridad, es la fe. Absorbido en la actividad real, no trata de proteger el fondo, sino que saca la energía de allí. Tiene fe en el hecho de que este fondo se mostrará adecuado. Es evidente que lo que se entiende generalmente por conflicto no son las tensiones entre opuestos y las comprobaciones y los equilibramientos internos. La sabiduría del cuerpo. El conflicto en el sentido clásico del término es por naturaleza malo y debe disolverse. Es decir, que el conflicto es las tensiones entre opuestos y las comprobaciones y los equilibramientos internos, la sabiduría del cuerpo. El conflicto, en el sentido clásico, es malo. Esto debe disolverse. Bien, esto es muy importante porque permite entonces al actor ir al encuentro con el otro para construir una novedad, construir una posibilidad diferente, el cambio, ¿no? Es importante reconocer que en sí mismo se es ya una fuerza, una potencialidad del conflicto para ir hacia. Esto, si el actor no lo tiene en cuenta fenoménicamente y como uso del lenguaje para su discurso, será difícil que vaya hacia el encuentro, porque no está allí en ese encuentro como potencia del mismo encuentro, sino que incluso en el término clásico considera el conflicto malo. Bien, fenomenológicamente este sería un acercamiento al conflicto, el conflicto como una fuerza opuesta, sabiduría del cuerpo. Muchas gracias.